¿Qué tal, chicos? Buenos días o tardes. Espero que todos estén bien, espero que estén en casa tomando las debidas precauciones para evitar propagar más el virus. Recuerden que ustedes como tal no son los vulnerables son sus familiares adultos, mayores, o pequeños menores de 3 años son los que pueden tener más complicaciones debido a este virus. Así que pues espero se cuiden. Cualquier complicación que presenten, acudan a las instituciones de salud pertinentes. Y pues dando paso a todo esto, vamos a empezar con un pequeño repaso general de lo que fueron las leyes de Mendel. Este tema pues con algunos ya lo vimos más a detalle y algunos les costó un poquito. Sin embargo, yo creo que antes de que sea su examen de segundo parcial, vamos a revisar ya en el pizarrón más a fondo los problemas, ¿ok? Pero bueno, recuerden, chicos, que la naturaleza de estas leyes son meramente probabilísticas, es decir, dan una probabilidad cercana, no es que vayan a pasar, que determinen sí o sí lo que va a pasar. Esto es meramente probabilística. Permiten predecir la probabilidad de los distintos genotipos y fenotipos. Recuerden, genotipo es una cosa y fenotipo es otra, completamente diferente. Permiten inferir en el número de genes que influyen sobre un carácter. En este caso, la probabilidad. Como tal, Mendel, el padre de la genética, no fue la primera persona que produjo híbridos. Sin embargo, fue la primera persona que produjo y clasificó miles de híbridos y aplicó análisis matemático a sus datos. Mendel usó la probabilidad en su razonamiento, y la probabilidad es el estudio de la forma en que se operan las leyes al azar. Al azar se refiere a la posibilidad de que ocurra cierto evento, obtener cara al momento de que tiras una moneda al aire. Eso es probabilidad, ¿ok? Entonces, como fin, en este caso hay que reconocer que Gregor Mendel sentó las bases de la genética aplicando un correcto método científico, la estadística y una formidable intuición, y eso pues se agradece como tal. Ok, ponemos punto y aparte, y esta es la clase siguiente. Es acerca de ADN. Vamos a ver qué es la PCR, qué es esta técnica que varios hablan y que yo les he dicho que es importante en genética. El objetivo de esta presentación como tal, vamos a conocer los fundamentos de esta técnica. Vamos a ver los usos y aplicaciones de la PCR, las ventajas y desventajas de utilizar esta técnica. Se está acabando la batería. Y métodos de secuenciación del ADN. Vamos a llegar hasta la actividad que yo les voy a pedir. No vamos a profundizar más. También no los quiero saturar tanto. Pero bueno, continuamos. La PCR, sus siglas en inglés son Polymerase Chain Reaction, o en español, reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una amplificación de ADN in vitro por medio de la polimerización de la cadena de ADN utilizando un termociclador. El propósito de la PCR es hacer muchas copias de un fragmento de ADN en específico. Se realiza la amplificación de un segmento específico de ADN teniendo poco material disponible. Ok, pero aquí la palabra que yo creo que a algunos les causa un poquito de ruido es el in vitro, ¿no? El in vitro es en latín en vidrio, pero como tal no forzosamente la reacción se debe de llevar en vidrio.
Se puede llevar en plástico o en algún polímero resistente al calor. Eso es bien importante de mencionar. Es decir, in vitro es una reacción que se lleva a cabo en un determinado sistema controlado. Y un termociclador, más adelante se los voy a enseñar qué es. Pero bueno, esta persona que tienen en la imagen fue la inventora o la que desarrolló más bien la técnica de la PCR. Él se llamaba, la verdad no desconozco si está muerto, Karimulis. En 1987, él con su grupo de investigadores, estudiantes y técnicos desarrolló esta técnica. Por este descubrimiento ganó el premio de Nobel de Química en 1993. Y lo que él hizo fue utilizar la PCR para la amplificación de un gen en específico para el diagnóstico prenatal de anemia falciforme. Ok, les comentaba, esta reacción se lleva a cabo dentro de un termociclador. Esta maquinita que ven ustedes en la imagen calienta y enfría la reacción en periodos cortos de tiempo. Es decir, que la reacción se va a llevar a cabo en un tubo con diferentes reactivos, componentes, y ese tubo se va a colocar dentro de este equipo. Y en periodos largos o cortos de temperatura y de temperatura caliente o fría, se va a llevar a cabo la reacción. Bueno, algo que está aquí en específico son los materiales. Del lado izquierdo pueden ver que son los materiales: termociclador, microcentrífuga, pipetas, microtubos para PCR, pueden ser de plástico sin ningún problema, puntas estériles. Y del otro lado tenemos lo que son los reactivos, todo aquel componente que va a ser parte de la reacción, el ADN, los primers y ahorita otras cosas que más les voy a ir explicando con detenimiento. Ok, llegamos al proceso de la PCR. Como tal, esta es una técnica que tiene 3 pasos básicos. Estos 3 pasos básicos se van a repetir durante 25 o más veces, dependiendo de lo que el investigador quiera. Genéticamente hablando, lo que va a pasar es una desnaturalización en el primer paso, que consiste en separar la doble hebra del ADN y convertirla en una hebra sencilla. Esto se va a utilizar a una temperatura de 95 grados a 97 grados durante un tiempo de 15 a 40 segundos, dependiendo del genoma. ¿Por qué no se puede poner a más temperatura? Porque el ADN se degrada. El ADN, si uno lo eleva a una temperatura arriba de los 99 grados, se desintegra prácticamente y ya no te va a servir para nada. En la imagen podemos observar cómo está plegada o doblada la hebra de ADN y con el calor que se le aplica se va a ir desdoblando hasta formar 2 cadenas sencillas. Espero y se entienda bien este concepto. El paso número 2. El paso número 2 es el apareamiento o el alineamiento. Este quiere decir que los primers previamente diseñados con la hebra sencilla del ADN se pegan en lugares específicos por complementariedad de bases. Para esto se baja una temperatura 55 grados por 30 segundos. La temperatura y el tiempo que puede variar entre cebadores según sea el caso. Ok, chicos, en concreto, cebador es un sinónimo de primer. Al momento de que yo hable de primer, estoy hablando de cebadores. Cuando hable de cebadores, estoy hablando de primers. Estos primers como tal son, imagínense que en un renglón de su libreta anotan adenina, tiamina, guanina, citosina, adenina, tiamina, guanina, citosina, 20 veces de un acomodo diferente. Esa es, digamos que tu primer, una secuencia de nucleótidos
acomodados de una manera específica. Y en este caso por complementariedad de bases, es decir, adenina solo se va a unir con tiamina y citosina solo se va a unir con guanina. ¿Ok? Entonces, timina con adenina y guanina con citosina. Esto se hace a una temperatura baja durante un lapso de tiempo pequeño. Y el paso 3 se llama polimerización o extensión. Una polimerasa de ADN extiende a los primers en el espacio comprendido entre ambos primers y coloca nucleótidos, quiere decir adenina, guanina, citosina, leyendo de 5' a 3', de 3' a 5'. De estas formas sintetiza la secuencia complementaria de las hebras de ADN molde. Este se lleva a cabo durante un tiempo de 70 grados a 1 minuto y medio aproximadamente. Ok, en esta imagen espero quede un poquito más claro. Ok, en la desnaturalización formamos las de color azul, las dos hebras sencillas de color azul. En la apareamiento, en este caso, los que están de color rosado son los primers que se unieron a las cadenas sencillas. ¿Ya vieron? Hay dos primers. En una reacción siempre va a haber dos primers. Uno se va a llamar reverse y el otro se va a llamar forward. Reverse y forward, ¿ok? Aquí quien va a hacer la chamba o quien va a hacer el trabajo más pesado es ese que parece con un cheto de color verde. Ese es una enzima llamada polimerasa. Esta es la que va a unir los nucleótidos. Es decir, si en la cadena sencilla hay una adenina, esta polimerasa va a buscar una timina y la va a pegar a la adenina. Eso es lo que va a ser su trabajo de manera, ¿cómo se llama? De manera general, es lo que va a hacer la polimerasa. Así que ya tenemos 3 pasos fundamentales que son en esta técnica: desnaturalización, apareamiento o la tercera, polimerización o extensión. Ok, a continuación, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Este es un diagrama de los 3 pasos que se deben de seguir para el proceso de la PCR. Quiero que lo copien en su libreta y va a ir con firma. Cuando ustedes lleguen de regreso a las clases, les voy a colocar la firma en este de aquí. Así que pues hasta aquí les voy a dar esta breve clase. Espero y hayan entendido un poco. La ventaja de YouTube es que pueden ver las veces que quieran el video para poder entenderle. Yo de todos modos voy a anexar un video ilustrativo para que vean cómo es el proceso de la PCR y les quede un poco más claro. Así que espero que hayan entendido. En la próxima clase vamos a ver cómo se llama en esta parte de aquí. Como es un ciclo que se repite y se repite y se repite hasta 35 veces, de una cadena sencilla de ADN que lo tenemos a la izquierda, en la parte inferior derecha, si lo repetimos 36 veces este proceso, vamos a tener 68 billones de copias de ADN para poder ya sea utilizarlo en conservación animal, en mejoramiento genético de animales, en animales en peligro de extinción. Todo este es el potencial de una PCR. Así que espero les haya quedado claro. Cualquier duda por Facebook me pueden contactar y sigan en casa, tomen sus precauciones debidas y no olviden comer sus frutas y verduras y vitaminarse bien.
No lo hagan tanto por ustedes, sino por sus familiares que más son expuestos a este virus. Así que cuídense mucho y estamos en contacto.